En un rincón del universo, donde las estrellas brillan con fervor, se encuentra un mensaje antiguo que resuena en el corazón de quienes buscan consuelo y esperanza. El Salmo 147, una joya de sabiduría, nos recuerda la inmensidad del amor divino. ¿Alguna vez te has sentido pequeño frente a la vastedad del cosmos? Este salmo nos invita a contemplar nuestra conexión con lo sagrado, a reconocer que, a pesar de nuestras luchas, nunca estamos solos. Imagínate un paisaje donde cada montaña y cada río cantan alabanzas. Cada palabra de este salmo es una melodía que nos invita a reflexionar sobre la grandeza de la creación. ¿Te has detenido a pensar en el poder de una simple oración? En este viaje espiritual descubriremos cómo las palabras pueden elevar nuestro espíritu y sanar nuestras heridas. Mientras escuchamos estas profundas enseñanzas, es esencial mantener la mente abierta. ¿Qué significan realmente estas palabras en tu vida? Cada verso es una puerta que se abre, un camino hacia la paz interior. Permítete ser guiado por la luz de este mensaje eterno y transforma tu perspectiva. La aventura apenas comienza. Tema central del Salmo 147. El Salmo 147 es una celebración profunda de la grandeza de Dios y su amorosa atención hacia toda su creación. En este salmo, el autor destaca cómo Dios no solo es un ser supremo, sino que también se preocupa por cada aspecto de su obra. Esta dualidad de grandeza y cuidado es fundamental para entender la naturaleza de Dios en el contexto de la fe. La grandeza de Dios se manifiesta en su poder, en su creación y en su soberanía sobre toda la existencia. Sin embargo, este poder no es distante. Por el contrario, se convierte en un refugio para aquellos que buscan consuelo y ayuda. La relación entre la grandeza de Dios y su cuidado por la creación es un tema recurrente en las Escrituras. A través de este salmo, vemos que la majestad divina no solo es digna de alabanza, sino que también se traduce en acciones concretas hacia su pueblo. Dios está presente en la vida cotidiana de las personas, y su cuidado se extiende a los más vulnerables. Esto nos invita a reflexionar sobre cómo percibimos a Dios en nuestras propias vidas. ¿Lo vemos como un ser lejano o como un Padre amoroso que se preocupa por nosotros? El Salmo 147 también nos enseña sobre la importancia de reconocer esta grandeza en nuestras vidas. Al entender que Dios es tanto poderoso como cercano, podemos abordar nuestras luchas con una nueva perspectiva. La alabanza fluye naturalmente cuando reconocemos las bendiciones que hemos recibido. Este salmo nos recuerda que, en medio de nuestras dificultades, Dios sigue siendo un faro de esperanza y consuelo. La grandeza de Dios no solo se manifiesta en los grandes acontecimientos de la historia, sino también en los momentos más íntimos de nuestra vida. Además, el Salmo enfatiza la idea de que el reconocimiento de la grandeza de Dios debe llevarnos a una respuesta activa de adoración y agradecimiento. La alabanza no es solo una respuesta emocional, sino una forma de conectar con lo divino. Nos invita a ser conscientes de su presencia y a reconocer su intervención en nuestra vida. Por lo tanto, al meditar en la grandeza de Dios, encontramos razones para alabarle y agradecerle por su amor y cuidado constante. En resumen, el tema central del Salmo 147 nos invita a ver a Dios como un ser majestuoso que también se preocupa profundamente por nosotros. Esta visión nos ayuda a cultivar una relación más cercana y significativa con Él. A medida que reflexionamos sobre su grandeza y su amor, podemos experimentar una transformación en nuestra forma de vivir, llevando nuestra vida a un estado de constante alabanza y gratitud. Louvor a Dios. El Salmo 147 nos enseña sobre la importancia del louvor, esa expresión de gratitud y reconocimiento hacia Dios que debe ser parte de nuestra vida diaria. Al alabar a Dios, no solo estamos reconociendo su grandeza, sino también creando un espacio para que su presencia se manifieste en nuestras vidas. El louvor es una respuesta natural a la bondad de Dios, y es un acto que nos conecta con lo divino de una manera profunda y significativa. Al hacerlo, estamos alineando nuestro corazón con el propósito de Dios. La alabanza, en este contexto, es un acto de humildad. Cuando alabamos a Dios, estamos reconociendo que no somos los protagonistas de nuestra historia, sino que Él es el autor y consumador de nuestras vidas. Este reconocimiento nos libera de la carga de tener que tenerlo todo bajo control. Nos recuerda que hay un ser supremo que cuida de nosotros, que tiene un plan perfecto, y que, en medio de las tormentas de la vida, podemos encontrar paz en su presencia.
Esta actitud del Lubor nos transforma y nos ayuda a ver el mundo desde una perspectiva diferente. Además, el Lubor tiene un efecto poderoso en nuestras comunidades. Cuando nos reunimos para alabar a Dios, creamos un ambiente de esperanza y amor. La música, la oración y la adoración colectiva nos unen y nos recuerdan que no estamos solos en nuestras luchas. La alabanza colectiva también es un testimonio de la grandeza de Dios ante aquellos que aún no le conocen. Es una forma de atraer a otros a experimentar el amor y la gracia de Dios en sus propias vidas. El Salmo 147 también nos recuerda que el Lubor no debe ser solo una práctica semanal, sino una actitud que permea todos los aspectos de nuestra vida. Desde las pequeñas bendiciones diarias hasta los grandes milagros, debemos encontrar oportunidades para alabar a Dios. Esto puede ser a través de nuestras palabras, acciones y decisiones. Al vivir en un estado de Lubor, podemos ser un faro de luz en un mundo a menudo oscurecido por el desánimo y la desesperanza. Finalmente, la importancia del Lubor en nuestras vidas se manifiesta en la forma en que nos acercamos a Dios. Cuando alabamos, nos abrimos a recibir su amor y su gracia de manera más completa. El Lubor es, por tanto, un camino hacia la transformación personal y espiritual. Nos ayuda a cultivar un corazón agradecido y a vivir en la plenitud de su propósito. Así, el Salmo 147 nos invita a hacer del Lubor una parte integral de nuestra vida, reconociendo que en cada momento hay algo por lo que alabar a Dios. Restauración de Israel. La restauración de Israel es un tema fundamental en el Salmo 147, que refleja la promesa de Dios de reunir a su pueblo y devolverles la esperanza. A lo largo de la historia, Israel ha enfrentado numerosos desafíos y adversidades, desde la opresión hasta la dispersión. Sin embargo, este salmo nos recuerda que, a pesar de las dificultades, Dios nunca olvida a su pueblo. Su promesa de restauración es un testimonio de su fidelidad y amor inquebrantable. La restauración no solo se refiere a un retorno físico a la tierra, sino también a una renovación espiritual. Dios anhela que su pueblo regrese a una relación íntima con Él, donde la adoración y la obediencia sean el centro de su vida. En este sentido, la restauración de Israel se convierte en un símbolo de esperanza para todos aquellos que buscan un nuevo comienzo. Nos enseña que, sin importar cuán lejos nos sintamos de Dios, siempre hay un camino de regreso. El Salmo 147 también enfatiza que la restauración de Israel es un acto de gracia divina. No es algo que el pueblo pueda lograr por sí mismo, sino que es un regalo de Dios. Esto nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Qué áreas necesitamos que Dios restaure? La gracia de Dios está disponible para todos, y su deseo es vernos restaurados en cada aspecto de nuestra existencia. Al igual que Israel, podemos confiar en que Dios está trabajando en nosotros, incluso cuando no lo vemos. Además, la restauración de Israel tiene un propósito más amplio: demostrar al mundo la grandeza y el poder de Dios. A través de la restauración de su pueblo, Dios revela su carácter y su plan para la humanidad. Esto nos recuerda que nuestras propias historias de restauración y redención pueden ser testimonio del amor de Dios hacia los demás. Al vivir de manera auténtica y compartir nuestras experiencias, podemos inspirar a otros a buscar la restauración que solo Dios puede ofrecer. En conclusión, el tema de la restauración en el Salmo 147 es un poderoso recordatorio de que Dios siempre está dispuesto a restaurar y renovar. Su amor por su pueblo es eterno, y su deseo es que todos experimentemos la plenitud de vida que solo Él puede ofrecer. A medida que confiamos en su promesa de restauración, podemos encontrar esperanza y propósito en nuestras propias vidas, sabiendo que, al igual que Israel, también somos parte de su plan divino. A soberanía de Dios. La soberanía de Dios es un concepto que se encuentra en el corazón del Salmo 147, donde se afirma su control absoluto sobre la naturaleza y los eventos de la historia. Este salmo nos invita a reflexionar sobre la majestad de Dios y su capacidad para gobernar todas las cosas con justicia y amor. En un mundo lleno de caos y confusión, la soberanía divina nos ofrece un sentido de seguridad y paz. Sabemos que nada escapa a su control y que cada situación está bajo su mirada atenta. La soberanía de Dios también implica que Él tiene un propósito en cada aspecto de la creación. Nada sucede por casualidad. Cada evento, cada momento, es parte de un plan más grande. Esta visión nos ayuda a entender que, incluso en medio de las dificultades, hay un propósito que Dios está cumpliendo.
Esta perspectiva puede ser especialmente reconfortante cuando enfrentamos desafíos personales o comunitarios. Al confiar en la soberanía de Dios, encontramos la fuerza para perseverar y la esperanza de que las cosas cambiarán para mejor. Además, la soberanía de Dios es un recordatorio de que somos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos. A menudo podemos sentirnos pequeños e insignificantes en un mundo tan vasto. Sin embargo, el Salmo 147 nos asegura que cada persona es valiosa ante los ojos de Dios y que todos tenemos un papel que desempeñar en su plan. Esta comprensión nos motiva a vivir con un sentido de propósito y a contribuir al bienestar de nuestra comunidad. El Salmo también resalta que la soberanía de Dios se manifiesta en su cuidado por los humildes y los quebrantados. Esto nos enseña que, aunque Dios es soberano, su corazón está especialmente inclinado hacia aquellos que sufren. Su gobierno no es opresivo, sino compasivo. Dios se preocupa por nuestras luchas y está presente en nuestros momentos de necesidad. Esto nos invita a acercarnos. La grandeza de la creación. En el Salmo 147 se destaca la grandeza de la creación como una manifestación del cuidado y la atención de Dios hacia todo lo que ha creado. Desde las vastas extensiones del universo, donde las estrellas brillan en la oscuridad, hasta los pequeños detalles de la naturaleza, cada elemento es un testimonio de la grandeza del Creador. Este salmo nos invita a contemplar cómo Dios no solo creó el mundo, sino que también lo sostiene y lo cuida de manera constante. Las estrellas, que parecen tan distantes y ajenas, son llamadas por sus nombres, lo que simboliza la intimidad y el conocimiento que Dios tiene de cada una de sus criaturas. La creación, en su inmensidad y diversidad, revela la sabiduría divina. Cada especie, cada ecosistema y cada ciclo natural están interconectados en una sinfonía de vida que refleja la inteligencia de Dios. Al observar la belleza de un atardecer, la complejidad de un ecosistema o la majestuosidad de una montaña, nos damos cuenta de que Dios se preocupa por su creación de una manera que trasciende nuestra comprensión. Esta grandeza también nos invita a reflexionar sobre nuestro lugar en el mundo y nuestra responsabilidad de cuidar el medio ambiente que nos rodea. Además, el Salmo 147 nos recuerda que la creación no es solo un espectáculo visual, sino que también tiene un propósito. Cada criatura tiene un papel que desempeñar, y todo está diseñado para glorificar a Dios. La grandeza de la creación nos lleva a un sentido de asombro y reverencia, recordándonos que somos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos. Esta perspectiva nos anima a vivir con gratitud y a reconocer la mano de Dios en nuestras vidas. El cuidado de Dios por su creación también se manifiesta en las estaciones y en los ciclos de la vida. La lluvia que nutre la tierra, el sol que da vida y el viento que dispersa las semillas son ejemplos del amor providencial de Dios. Él se ocupa de cada detalle, asegurándose de que su creación prospere y florezca. Esta atención a la creación debe inspirarnos a cuidar también de ella, recordando que somos administradores de un regalo precioso. Por último, el Salmo 147 nos invita a adorar a Dios por su grandeza en la creación. Al reconocer su poder y su atención a cada aspecto de la vida, somos movidos a ofrecerle nuestro agradecimiento y alabanza. La grandeza de la creación no solo es motivo de admiración, sino también de adoración, ya que nos conecta con el corazón del Creador y nos recuerda nuestra dependencia de Él. La sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios es un tema central en el Salmo 147 y se manifiesta en la manera en que Él ha diseñado y sostiene el universo. La creación misma es un testimonio de esta sabiduría, ya que cada elemento, desde los más grandes cuerpos celestes hasta los más pequeños seres vivos, está interrelacionado y cumple un propósito divino. La complejidad de la naturaleza y los ciclos de la vida son evidencia de que hay un plan inteligente detrás de todo lo que existe. Esta sabiduría nos invita a admirar y a buscar entender la obra de Dios en el mundo. Además, la sabiduría de Dios no se limita a la creación física, sino que también se extiende a su administración sobre la historia y la vida humana. A través de los eventos y las circunstancias, Dios dirige el curso de la historia de manera que sus propósitos se cumplan. A menudo, podemos no entender por qué suceden ciertas cosas, pero la fe nos asegura que Dios, en su infinita sabiduría, está en control. Esto nos da consuelo en tiempos de incertidumbre y nos anima a confiar en su plan. La sabiduría de Dios también se refleja en sus mandamientos y enseñanzas, que actúan como guías para la vida. En la Torá, por ejemplo,
encontramos principios que no solo son relevantes para el pueblo de Israel, sino que también tienen un valor universal. Estos mandamientos son una expresión de la sabiduría divina que busca el bienestar y la justicia en la sociedad. Al seguir estas enseñanzas, las personas pueden vivir en armonía con Dios y con los demás, experimentando así las bendiciones que surgen de una vida guiada por la sabiduría divina. Es interesante notar que la sabiduría de Dios también se manifiesta en la atención que Él presta a los más humildes y necesitados. Dios no es un ser distante e indiferente. Por el contrario, su sabiduría lo lleva a estar presente en las vidas de aquellos que son marginados. Esta protección y cuidado son un reflejo de su corazón compasivo y justo, que se preocupa por todos sin excepción. En este sentido, la sabiduría de Dios se convierte en un modelo a seguir, invitándonos a actuar con amor y justicia en nuestras propias vidas. Por último, entender la sabiduría de Dios nos lleva a una profunda reverencia. Nos recuerda que, aunque nuestras perspectivas son limitadas, podemos confiar en que Dios sabe lo que es mejor. Esta confianza nos permite enfrentar los desafíos de la vida con una actitud de paz, sabiendo que estamos bajo la guía de un Dios sabio y amoroso. Aprender sobre la sabiduría de Dios nos inspira a buscar su dirección en nuestras decisiones y a valorar la sabiduría que proviene de Él. La palabra de Dios es fundamental en la vida del pueblo de Israel, y esto se refleja claramente en el Salmo 147. La Torá, que contiene los mandamientos y enseñanzas divinas, es considerada la guía esencial para vivir en relación con Dios y con los demás. A través de su palabra, Dios comunica su voluntad y sus propósitos, brindando dirección y claridad en un mundo a menudo confuso. Esta importancia de la palabra de Dios se manifiesta en la devoción y el compromiso del pueblo en estudiar y meditar en sus enseñanzas. La palabra de Dios no solo es un conjunto de reglas, sino que es una fuente de vida y esperanza. Cada mandato está impregnado de sabiduría y amor, destinado a guiar a las personas hacia una vida plena y significativa. Al seguir los principios establecidos en la Torá, el pueblo de Israel experimenta el bienestar y la paz que provienen de vivir en armonía con la voluntad divina. Esto nos recuerda que la obediencia a la palabra de Dios no es una carga, sino un regalo que nos permite florecer. Además, la palabra de Dios es un instrumento de transformación. A través de su lectura y meditación, las personas pueden experimentar un cambio interior que les permite crecer en su relación con Dios. La palabra tiene el poder de revelar verdades profundas sobre la naturaleza humana y sobre el carácter de Dios. En este sentido, es un faro que ilumina el camino, ofreciendo esperanza y guía en tiempos de oscuridad. La familiaridad con la palabra de Dios se convierte en una herramienta esencial para enfrentar los desafíos de la vida. El Salmo 147 también nos recuerda que la palabra de Dios tiene un impacto en la comunidad. Cuando una comunidad se une para estudiar y aplicar las enseñanzas de la Torá, se fortalece y se edifica en fe. La unidad en torno a la palabra crea lazos de amor y solidaridad entre las personas, fomentando un ambiente en el que todos pueden crecer y prosperar. Esta importancia de la comunidad en la vida de fe resalta el papel de la palabra de Dios como un vehículo para la edificación y el apoyo mutuo. Finalmente, la palabra de Dios es un recordatorio constante de la fidelidad de Dios a lo largo de la historia. Las promesas y los relatos contenidos en las Escrituras son testimonios de su amor y compromiso con su pueblo. Al reflexionar sobre la palabra, podemos encontrar consuelo y fortaleza, sabiendo que Dios es fiel a sus promesas. Esta realidad nos anima a permanecer firmes en nuestra fe, confiando en que, así como Dios estuvo presente en el pasado, también lo estará en nuestro futuro. En el Salmo 147 se pone de relieve el cuidado especial que Dios tiene por los humildes y necesitados. Esta es una de las características más bellas de su naturaleza, ya que se preocupa por aquellos que son marginados y vulnerables en la sociedad. La justificación de los humildes no solo implica una defensa de su causa, sino también un compromiso activo de Dios para levantar y fortalecer a aquellos que están en necesidad. Este aspecto del carácter divino nos invita a reflexionar sobre cómo tratamos a los demás y cómo podemos ser instrumentos de su amor en el mundo. La justificación de los humildes también se manifiesta en la manera en que Dios les ofrece consuelo y esperanza. En tiempos de aflicción y sufrimiento, aquellos que son humildes pueden encontrar refugio en la presencia de Dios. Este consuelo no es solo emocional, sino que se traduce en acciones concretas que Dios lleva a cabo para restaurar y sanar.
Es reconfortante saber que en momentos de desánimo, Dios está atento a nuestras luchas y está dispuesto a intervenir en nuestras vidas de maneras sorprendentes. Además, la justificación de los humildes resalta la importancia de la justicia en la vida de la comunidad. Dios se posiciona del lado de los oprimidos y desfavorecidos, y llama a su pueblo a hacer lo mismo. Esto nos desafía a ser defensores de los que no tienen voz y a trabajar por un mundo donde la justicia y la equidad prevalezcan. La voz de los humildes y necesitados es escuchada por Dios. El Salmo 147 nos presenta una clara distinción entre Israel y las naciones. Esta comparación no es meramente geográfica o política, es profundamente espiritual. Israel es considerado el pueblo elegido de Dios, lo que implica una relación especial y un propósito divino. Esta elección no se basa en méritos humanos, sino en la gracia y el amor de Dios. Al entender esto, se hace evidente que la historia de Israel es una historia de salvación y redención donde Dios actúa de manera singular para guiar y proteger a su pueblo. Además, la elección de Israel también resalta la soberanía de Dios. Él tiene el poder de decidir a quién elige y cómo trabaja en la historia de la humanidad. Esto genera un sentido de responsabilidad en el pueblo de Israel. Como elegidos, deben vivir de acuerdo a la voluntad divina, reflejando su gloria y mostrando al mundo el camino hacia Dios. La relación entre Dios e Israel es, por tanto, un ejemplo de lo que significa vivir en comunión con el Creador. La comparación entre Israel y otras naciones también invita a la reflexión sobre la identidad y el propósito. A lo largo de la historia, Israel enfrentó numerosas adversidades y desafíos, pero su llamado divino fue una fuente de fortaleza. Las naciones que no siguen a Dios pueden experimentar prosperidad temporal, pero la verdadera riqueza se encuentra en una relación genuina con Él. La historia bíblica muestra que el éxito de Israel no proviene de su destreza militar o económica, sino de su fidelidad a Dios. En este sentido, la distinción entre los pueblos también se traduce en una responsabilidad misionera. Israel está llamado a ser luz para las naciones, compartiendo la verdad y el amor de Dios. No es solo una cuestión de separación, sino de invitación. La elección de Israel debe ser un testimonio que atraiga a otros hacia el conocimiento de Dios. Esta misión sigue siendo relevante hoy, donde cada creyente puede desempeñar un papel en la expansión del reino de Dios. Finalmente, es importante resaltar que, aunque hay una comparación entre Israel y las naciones, Dios ama a toda su creación. La elección de Israel no significa que Dios desprecie a los demás pueblos. Más bien, es un plan divino para que todos lleguen a conocerlo. Así, la comparación se convierte en una invitación a todos para que busquen a Dios y experimenten su amor y gracia, ya que su deseo es que nadie se pierda. Las palabras de Dios son poderosas y efectivas. En el Salmo 147 se hace énfasis en cómo su palabra crea y transforma. Desde el principio, Dios habló y la creación vino a existir. Este acto de hablar revela la autoridad divina y su capacidad para traer orden al caos. Las palabras de Dios no son simples declaraciones, son el medio a través del cual se manifiesta su voluntad y se establece su reino. La eficacia de la palabra de Dios no se limita a la creación del mundo físico, sino que también se extiende a la vida de las personas. Cuando Dios habla, las vidas son cambiadas. Su palabra tiene el poder de sanar, restaurar y liberar. Por eso, la Escritura es considerada como viva y eficaz, capaz de penetrar en el corazón y discernir los pensamientos y las intenciones. Esto subraya la importancia de la atención cuidadosa a la palabra divina. Además, el Salmo también resalta el impacto de la palabra de Dios en la historia. A través de profecías y promesas, Dios ha guiado a su pueblo y ha cumplido sus propósitos. Las palabras de Dios son un ancla en tiempos de incertidumbre y dificultad. La confianza en su palabra nos permite enfrentar los desafíos con esperanza y valentía, sabiendo que lo que Él dice se cumplirá. La enseñanza de la palabra de Dios también es vital en la vida comunitaria. Cuando el pueblo de Dios se reúne para escuchar y meditar en su palabra, se fortalece en unidad y propósito. La palabra actúa como un lazo que une a la comunidad, creando un ambiente donde la fe puede crecer y florecer. Es aquí donde la adoración y la enseñanza se entrelazan, dando lugar a una experiencia transformadora. Finalmente, el poder de la palabra de Dios nos llama a responder. No se trata solo de escuchar, sino de poner en práctica lo que hemos aprendido. La obediencia a la palabra no solo trae bendición a nuestras vidas, sino que también refleja nuestra fe en el poder de Dios.
Así, la palabra se convierte en el fundamento sobre el cual construimos nuestras vidas, guiándonos en el camino de la verdad y la justicia. La música y la adoración son elementos centrales en la vida del pueblo de Dios, y el Salmo 147 lo enfatiza de manera especial. La adoración no es solo un acto ritual, sino una expresión del corazón que se conecta con el Creador. Cuando el pueblo alaba a Dios con música, no solo está cumpliendo un deber, sino que está participando en una relación dinámica y viva con Él. La música tiene el poder de unir a las personas en un propósito común y de elevar sus corazones hacia lo divino. La alegría que surge de la adoración musical es contagiosa. En el Salmo, se describe cómo el pueblo encuentra gozo en la alabanza a Dios. Este gozo no es superficial, es una respuesta profunda a la grandeza y la bondad de Dios. La música actúa como un vehículo que transporta los sentimientos y las emociones, permitiendo que las personas se expresen libremente ante Dios. A través de la música, se pueden comunicar los anhelos, las luchas y las gratitudes del corazón. Además, la adoración musical también sirve como un recordatorio de la fidelidad de Dios. Al cantar sobre sus promesas y sus obras, el pueblo es capaz de recordar su historia y las veces que Dios ha intervenido en su favor. Esta memoria colectiva fortalece la fe y nos anima a confiar en que, así como Dios ha sido fiel en el pasado, también lo será en el futuro. La música, por lo tanto, se convierte en un testimonio de su bondad. La comunidad también juega un papel fundamental en la adoración musical. Cuando las personas se reúnen para alabar a Dios, se crea un ambiente de unidad y amor. La música se convierte en un lazo que une a los creyentes, fomentando la camaradería y el apoyo mutuo. En este contexto, la adoración se transforma en una experiencia compartida que refleja el cuerpo de Cristo en acción, cada uno aportando su voz y su corazón al canto. Finalmente, es esencial reconocer que la música y la adoración no son solo para el disfrute personal, sino que tienen un propósito mayor. A través de la adoración, el pueblo de Dios declara su gloria al mundo. La música se convierte en una manera de testificar sobre la grandeza de Dios y su amor. Al adorar, no solo honramos a Dios, sino que también invitamos a otros a unirse en esta celebración, extendiendo el alcance del mensaje divino. El Salmo 147 también aborda la esperanza mesiánica, un tema que resuena profundamente en el corazón del pueblo de Israel. Esta esperanza se centra en la promesa de un Mesías que vendrá para restaurar a Israel y traer paz al mundo. Este anhelo no es simplemente un deseo de liberación política o social, sino una búsqueda de redención espiritual y renovación divina. La figura del Mesías representa la culminación de las promesas de Dios y la realización de su plan para la humanidad. La expectativa del Mesías está arraigada en las profecías de las Escrituras, que anuncian un futuro glorioso donde el pueblo de Dios será restaurado y vivirá en paz. Esta esperanza proporciona consuelo en tiempos de dificultad y sufrimiento. A lo largo de la historia, Israel ha enfrentado numerosas pruebas, pero la fe en el Mesías ha sido una fuente de fortaleza. La creencia en su venida se convierte en un ancla en medio de la tempestad. La figura del Mesías también simboliza la justicia y la equidad. Se espera que Él gobierne con justicia, defendiendo a los oprimidos y trayendo paz a las naciones. Esta visión de un reino donde la justicia prevalece es un poderoso recordatorio de que Dios se preocupa por el bienestar de su pueblo. La esperanza mesiánica también invita a la acción. Mientras esperamos su venida, somos llamados a vivir de acuerdo a los valores del reino, promoviendo la justicia y la paz en nuestra comunidad. Además, la esperanza en el Mesías no se limita a un tiempo futuro. Los creyentes son invitados a experimentar la presencia de Cristo en sus vidas hoy. La vida y enseñanzas de Jesús de Nazaret, como el cumplimiento de esta esperanza, muestran que la redención y la restauración comienzan en el corazón de cada individuo. A través de Cristo, los creyentes encuentran la paz y la reconciliación, lo que refleja la esencia de la esperanza mesiánica. Finalmente, la esperanza mesiánica es una invitación abierta a todos. No solo se trata de un mensaje para Israel, sino para toda la humanidad. La promesa de un Salvador que trae paz y restauración es un llamado universal. Al compartir esta esperanza, el pueblo de Dios se convierte en un faro de luz en un mundo a menudo sombrío, proclamando que, a pesar de las circunstancias, hay un futuro lleno de esperanza y redención en Dios. Y así, al reflexionar sobre el Salmo 147,
nos damos cuenta de que cada palabra resuena en lo profundo de nuestro ser. Este hermoso salmo nos recuerda que no estamos solos, que hay un poder divino que cuida de nosotros, contando incluso cada uno de nuestros cabellos. ¿No es reconfortante saber que nuestras luchas y alegrías están en manos de alguien que nos ama incondicionalmente? Pero, ¿qué significa realmente confiar en esa providencia? ¿Cómo podemos aplicar estos principios en nuestra vida diaria? Cada vez que sintamos que el mundo nos abruma, podemos volver a este salmo y recordar que, así como el Señor levanta a los humildes, también nos invita a elevar nuestras almas hacia Él. Te invito a reflexionar. ¿Cuándo fue la última vez que te permitiste sentir esa paz que solo proviene de la fe? ¿Qué pasos puedes dar hoy para acercarte más a ese amor divino? Recuerda que cada pequeño gesto cuenta, así que sigamos juntos en este camino de crecimiento espiritual. Déjanos tus pensamientos en los comentarios. ¿Qué parte del Salmo 147 te tocó más? Tu voz es importante y queremos escucharla.